Bien, continuamos con la última sesión del curso de IP versión 6 y vamos a hablar un poco acerca de la seguridad de IP versión 6. Dentro de la agenda pues vamos a hablar de mecanismos de transición, aplicaciones y gestión, seguridad en IP versión 6 y unas pequeñas conclusiones. Mecanismos de transición. Como se los había mencionado, IP versión 6 no existe un día cero para que empiece a funcionar. IP versión 6 está en proceso de crecimiento, por lo tanto, en prácticamente todos los escenarios reales vamos a tener una convivencia de IP versión 6 con IP versión 4. Van a tener que coexistir. Para hacer esa transición o ese cambio, se han definido tres estrategias. La primera es Dual Stack o doble pila, que es la más recomendada. De hecho, es la que más se utiliza y la idea es tratar de hacer la transición utilizando este mecanismo. Básicamente tenemos ambos protocolos habilitados de forma simultánea, tanto ipv 4 como ipv 6. La segunda estrategia es el uso de túneles y básicamente lo que se busca es encapsular una versión del protocolo IP sobre otra versión. Y la tercera es traducción, similar al NAT que se utiliza en ipv 4 y básicamente lo que se utiliza cuando se necesitan comunicar dos hosts, que cada uno de ellos hable una sola versión del protocolo y que sean diferentes entre sí, obviamente. NAT, Dual Stack o mecanismos de doble pila. Básicamente, el dispositivo hablaría ambos protocolos de forma simultánea. Entonces, en el escenario en el cual la solicitud, este sería el dispositivo que tendría habilitado Dual Stack, y en el momento que recibe una solicitud de un dispositivo en ipv 4, pues va a contestar en ipv 4. Y de igual manera, en el momento que recibe una petición a través de ipv 6, pues va a contestar en ipv 6. Doble pila. Ambos protocolos habilitados de forma simultánea y dependiendo de hacia dónde vaya la solicitud, utiliza una u otra pila del protocolo TCP/IP. El uso de túneles, básicamente tenemos en este ejemplo dos redes ipv 6 nativas que deben conectarse a través de un backbone o de una red de transmisión que está en ipv 4 únicamente. Entonces, es necesaria la creación de un mecanismo para que los dispositivos que hablan ipv 6 se puedan ver a través de una red ipv 4. Algunos ejemplos de protocolos basados en este mecanismo son Tunnel Broker, 624 o Teredo, propio de Microsoft. El tercer mecanismo es el uso de traducciones. En este ejercicio tenemos un dispositivo ipv 6. Cuando se va a conectar ese dispositivo ipv 6 a una red que también es ipv 6, pues lo haría de forma nativa utilizando el protocolo. Pero cuando ese dispositivo se va a conectar a un dispositivo o a una red ipv 4, no lo podría hacer. Dijimos que no hay forma de conectar de forma directa un dispositivo ipv 4 con un dispositivo ipv 6. Entonces, ¿qué tendría que haber en la mitad? Un mecanismo de transición, que para este caso es un NAT64, una traducción de direcciones de red de 6, de versión 6 a versión 4. Entonces es un dispositivo intermedio que me hace esa traducción.
Algunos ejemplos son NAT 6.4 sobre DN64. En cuanto a uso de traducciones, es la que más se utiliza. Y bueno, también tenemos ISATAP. Temas de aplicaciones y de gestión. Bueno, actualmente tenemos el escenario de las aplicaciones que están funcionando sobre la infraestructura actual en IPv4. Cuando hablamos de aplicaciones, pues son todas aquellas que trabajan en los protocolos superiores del modelo TCP/IP en la capa de aplicación. Estos desarrollos de software o estas aplicaciones de uso final, pues deberían ser independientes de la capa de red. Si son independientes de la capa de red, pues garantizaríamos que funcionen bien sea con IPv4 o con IPv6. Algunas buenas prácticas o recomendaciones para garantizar esto: el uso de APIs y librerías independientes de protocolo de red utilizado. El tamaño de las direcciones de IP de las direcciones aumenta, entonces aquellas aplicaciones que gestionen el buffer o las posiciones de memoria van a tener que tener esto en cuenta, porque pueden haber problemas de funcionamiento de las aplicaciones, ya que el espacio de almacenamiento que deben guardar para almacenar una dirección IPv6 va a ser más grande que lo que teníamos para IPv4. Llamado a direcciones específicas, bueno, las aplicaciones no deberían tener esto, deberían de hacer el llamado a los recursos que necesiten a través de nombres de dominio, no a través de direcciones IP. El uso de corchetes para indicar el puerto específico, bueno, en IPv6 la dirección IPv6 debería estar entre corchetes para indicar de forma correcta el link a través de HTTP o HTTPS. ¿Sí? Entonces es recomendable poner siempre dirección IP entre corchetes. Esto me ayuda para cuando se va a especificar un puerto, poner el 2.8080 sin que se me confunda o se me interrumpa la dirección IP. Porque la dirección IP también utiliza 2 puntos y caracteres hexadecimales, pero también podrían llegar a ser caracteres numéricos, que serían los que utilizaría un puerto. Temas de gestión. Hablamos de lo que es la gestión, monitorización, contabilidad, inventario, topología, manejo de incidentes y seguridad en una infraestructura. Acá, en infraestructuras que utilicen un mecanismo de transición de doble pila, evidentemente el trabajo se duplicaría. Sí, debido a que prácticamente son dos infraestructuras en paralelo funcionando. A nivel de gestión, pues se recomienda, al igual que en IPv4, utilizar protocolos que cifren la información, tales como SSH, entonces no utilizar Telnet, HTTPS, no utilizar HTTP, FTPS o SFTP en lugar de FTP y SNMP versión 3. ¿Sí? Algunas herramientas que me permiten realizar actividades de troubleshooting y de gestión de infraestructuras con IPv6 son Pin6, SmokePin, Nagios, Cacti, SecureCRT. Y bueno, otro aspecto importante es el protocolo SNMP, que es el protocolo simple de administración de red. Utilizarlo siempre en versión 3 y los MIP
de esta versión, de este protocolo, ya soportan IPv6, o sea, se amplió la base de datos. ¿Qué son los MIP? Los MIP son la base de datos Management Information Base, son las bases de información para gestión. Y básicamente son unas bases de datos que contienen información estructurada, jerárquica, en una topología de árbol, de todos los dispositivos gestionados en una red de comunicaciones. Es la base de SNMP. Y bueno, en la versión 3 de SNMP ya vienen los MIP específicos para atender requerimientos, solicitudes, despliegue de infraestructura basada en IPv6, se llaman los MIP IPv6, y es lo que se recomienda utilizar en temas de gestión. Y bueno, seguridad. Esta sería la cara cuando sabemos que llega IPv6, entonces podríamos pensar que el temas de seguridad van a mejorar ostensiblemente. Sin embargo, hay que tener una cosa muy clara, y es que la mayoría de amenazas de seguridad son independientes del protocolo IP. Es decir, temas como explotación de vulnerabilidades, malware, código malicioso, inyecciones de bases de datos SQL en aplicaciones, XSS, cross-site scripting, phishing, ingeniería social, password cracking, todo lo que son ataques a los password guessing, pas de hash, ransomware o cifrado de información, APT, amenazas persistentes avanzadas, DDoS, denegación de servicio distribuido, y un muy largo etcétera, permanece igual. Permanece igual porque no son amenazas directas asociadas al protocolo IP. Como no son amenazas directas al protocolo IP y son más del lado de la aplicación, más del lado del usuario final, esas amenazas van a seguir estando latentes. De hecho, van a haber cosas nuevas desde el punto de vista de seguridad que debemos de gestionar, que debemos de asegurar que a pesar de que la infraestructura cambie y que van a existir nuevos protocolos, la idea es minimizar el nivel de exposición, minimizar los niveles de riesgo y para ello pues es fundamental entender muchos de los temas de seguridad en IPv6, los cuales en la actualidad se han convertido prácticamente en un mito, temas de seguridad en IPv6 que en realidad distan un poco de la realidad. Tendremos nuevos escenarios, nuevos aspectos a tener en cuenta desde el punto de vista de seguridad, por ejemplo, el uso de IPsec nativo, la ausencia de NAT, el escaneo de redes IPv6, el scanning, spoofing de NDP, DOS a través de Slack, bypass de controles de IPv4. Entonces, a pesar de que la gran mayoría de amenazas van a seguir igual, debido a que no depende del protocolo IP, adicional a ello, vamos a tener nuevos vectores de ataque o vamos a tener nuevas posibles amenazas que debemos gestionar. Nuevos escenarios desde el punto de vista de seguridad. El tema de IPv6 se ha dicho que IPv6 es más seguro que IPv4 porque está pensado, la seguridad está pensada desde el diseño, ¿sí? Y no es un complemento a posteriori. Entonces, desde el diseño se mencionó que IPv6 tendría IPsec nativo. IPsec es un protocolo que se utiliza en la capa de red para cifrar las comunicaciones IP, para que la información viaje cifrada. Y bueno, esto nos llevó a tener una falsa percepción de que IPv6 nos iba a
solucionar los problemas de seguridad y no es cierto. De hecho, el uso nativo de IPv6 ya no es obligatorio. Desde el año 2011, SRFC quedó obsoleto y si bien se recomienda el uso de IPsec, la realidad es que la mayoría de implementaciones actuales no lo tienen, no está funcionando. Es decir, en redes IPv6 puedo o no puedo tener IPsec. Y de hecho la tendencia es que no se tiene, no se implementa por la complejidad que ello acarrea en la infraestructura. Temas de certificados digitales, temas de entidades certificadoras, tema de sincronismo de los equipos, tema de el manejo de cabeceras de extensión, hacen que el protocolo en realidad no se haya desplegado de forma masiva. Otro tema a tener en cuenta desde el punto de vista de seguridad es la ausencia de los NAT. Sí, hemos dicho que con IPv6 se busca tener conexión extremo a extremo, conectividad extremo a extremo. Entonces, ¿qué pasaría? Que las direcciones globales, las GUA, direcciones de ámbito global, que serían las IP públicas, por decirlo así, serían alcanzables de cualquier parte de Internet. Todo dispositivo que se quiera conectar a Internet va a tener una GUA. Y si se respetase el principio de conectividad extremo a extremo, cada uno de esos dispositivos sería accesible desde cualquier parte de Internet. Esto a su vez pues nos lleva a el efecto contrario y a tener una percepción de peligro. Sí, que IPv6 puede llegar a ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque todos los dispositivos tienen IPs públicas, por decirlo así. Y si bien esto tiene algo de cierto, el tema de que se trate de continuar con la conectividad extremo a extremo y que se elimina NAT, hay que tener en cuenta una cosa. Y es que el NAT no es un mecanismo de seguridad. El NAT no me agrega una capa de protección. El NAT simplemente lo que hace es reemplazar direcciones IP. Me reemplaza una IP pública dentro de un paquete por una IP privada, de forma tal que dispositivos que están en redes privadas puedan llegar a utilizar Internet usando IP públicas. Es simplemente una traducción de direcciones. No es un mecanismo de seguridad. Entonces, a esto hay que tenerlo en cuenta. Si bien se elimina NAT, se elimina para garantizar conectividad extremo a extremo. No quiere decir que no se puedan implementar mecanismos de protección. Sí, el NAT en sí no es un mecanismo de protección. Generalmente va acompañado de un mecanismo de protección, que es una regla, una política, una definición de alguna política de filtrado, de calidad de servicio o demás. Pero el NAT por sí solo no es un mecanismo de protección. Entonces, el hecho de que se elimine el NAT no es que estemos eliminando algún mecanismo de protección. Tal vez está asociado a que las IP públicas no tienen, un atacante no conocería las IP privadas, por así decirlo. Pero eso es más un principio de seguridad por oscuridad o de ocultamiento que un mecanismo de protección como tal. Bien, entonces hay que tener en cuenta lo siguiente: IPv6 proporciona direccionamiento global, pero no implica alcanzabilidad global. Si bien yo puedo tener, o seguramente voy a tener en mi infraestructura, IP versiones de ámbito global distribuidas al interior de mi organización, no quiere decir que esas IPs tengan que ser alcanzables desde todo lado. Es decir, la conectividad de extremo a extremo no siempre es algo deseable. Sí, de hecho, en ese sentido están apuntando los RFCs, que la recomendación es, a pesar de que en redes internas se tengan direcciones de ámbito global,
estas mismas no sean accesibles desde Internet. Es decir, que exista un mecanismo de filtrado que me filtre esas peticiones, que únicamente permita peticiones salientes. ¿Sí? El establecimiento de conexiones hacia afuera, desde adentro hacia Internet, pero que si desde Internet van a tratar de ingresar a mis IPs internas, esto se ha bloqueado. Y en realidad es un principio que se utiliza en la actualidad, es decir, políticas de filtrado permanecerían totalmente vigentes. Temas de escaneo, este es otro de los puntos a tener en cuenta. Las direcciones IP van a ser muchísimo más grandes, los rangos de IP van a ser muy grandes, de hecho lo que se recomienda es un ELA64 para la LAN más pequeña, por lo cual van a haber un espacio de elecciones muy amplio. Por lo tanto, se puede pensar que un atacante no podría realizar un escaneo, ya que el espectro de direcciones va a ser muy grande. Actualmente los ataques de escaneo se realizan en gran medida mediante fuerza bruta. Por ejemplo, voy a escanear la red 220, 10, cualquier cosa. Entonces lo que haría un atacante es empezar mediante fuerza bruta a escanear 220, 10, 1, 220, 10, 2, 220, 10, 3, hasta llegar a 220, 10, 255, o dependiendo del tamaño de la base. En IP versión 6 esto ya no sería posible porque las direcciones IP van a estar en un rango muy amplio y se van a crear de forma pseudo aleatoria. Entonces, no sería una buena técnica hacer scanning por fuerza bruta. Demoraría demasiado tiempo. Sin embargo, bueno, los atacantes en la actualidad para inspeccionar redes IP versión 6 pues no utilizan fuerza bruta. Ya lo que hacen es utilizar o han mejorado sus métodos de escaneo aprovechando los patrones de asignación de direcciones. Entonces, esa asignación de direcciones se da mediante ciertos patrones. Por ejemplo, dependiendo la MAC, dependiendo el protocolo, si es un SLAAC, si es un DHCP versión 6, etc. En ese sentido, pues hombre, las herramientas han evolucionado y las herramientas de escaneo ya utilizan no fuerza bruta, sino otro tipo de parametrización. Entonces, este mito es totalmente desmentido. Sí se puede realizar escaneo en redes IP versión 6. NDP spoofing. El spoofing es la suplantación. En redes IP versión 4 se utiliza ARP spoofing. Dijimos que ARP ya no existe en IP versión 6, que en IP versión 6 fue reemplazado por unos tipos de paquetes ICMP especiales que se llaman los paquetes NDP. Network Solicitation, Network Advertisement, y un atacante pues ya no haría una ARP spoofing, entonces haría un NDP spoofing. ¿Para qué? Para obtener posicionamiento dentro de la red IP versión 6, hacer lo que se conoce como un ataque de hombre en el medio y a partir de allí interceptar el tráfico que ya está viajando en IP versión 6 por la red. El ejemplo es sencillo, dos dispositivos necesitan conectar en IP versión 6, pero no conocen cuáles son sus direcciones. Entonces se realiza un Network Solicitation en donde la máquina origen va a solicitar quién es la máquina destino. Pregunta a la red a través de paquete especial de multicast. La máquina B va a responder si se encuentra en esa misma red, o sea, vinculado al mismo dominio de multicast. Este tipo de paqueticos son ICM135 y ICM136. Pues un atacante que haría se posicionaría en la mitad
y respondería a esas solicitudes. Del lado de A se haría pasar por B, del lado de B se haría pasar por A. ¿Sí? Posicionándose en la mitad de la comunicación. A partir de allá, pues, se pueden realizar múltiples ataques. Pero en esencia, es la base fundamental, es una técnica que se conoce como hombre en el medio. Ataques de tipo DOS/SLAC, denegación de servicios a partir del protocolo SLAC. Habíamos visto que el protocolo SLAC es la nueva forma de asignación de gateways, de routers. El router, cuando va a entregar direcciones, lo hace a través de este mecanismo. Entonces, cuando se van a asignar direcciones de ámbito global en una red, lo más seguro es que se utilice el protocolo SLAC. ¿Listo? Y simplemente es un anuncio de router. Pero ¿qué pasaría? Que un atacante podría no anunciar un router, sino millones de routers. Si cada una de las estaciones va a tener que aprenderse múltiples rutas, finalmente son tantas que van a saturar a los equipos destinatarios. De esta manera se produce un ataque de denegación de servicio. Bypass de controles básicamente tiene que ver con que, como lo vimos, IPv 6 tiene prioridad sobre IPv 4. ¿Sí? Entonces, puede darse la situación de que a través de conectividad por IPv 4 las peticiones estén filtradas, bien sea por un IPS, por un firewall, por una DMZ, un esquema de seguridad perimétrica. Pero si no tiene definidas políticas en IPv 6, es posible que esos controles se puedan bypassear porque están examinando el tráfico en IPv 4. ¿Sí? Entonces, si yo utilizo en vez de eso la red IPv 6, si tiene alcanzabilidad, es muy probable que los controles sean fácilmente superados. Existen varias herramientas para realizar auditorías de seguridad en redes IPv 6, tales como SCAPI, EvilFoca, de la gente de Empaths, DHC IPv 6, que es una suite bastante interesante que tiene varias herramientas que me permiten automatizar ataques en IPv 6. Y bueno, es desarrollada de los mismos creadores de herramientas como Hydra. Sí, una empresa o una organización que se llama The Hacker Choice. Y hay otra herramienta que se llama IPv 6 Toolkit de SI6 Networks, desarrollada por un argentino, Fernando Gon. Y bueno, igual tiene una suite con múltiples herramientas que permiten hacer una gran variedad de ataques en IPv 6. Bueno, vamos a realizar el laboratorio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a utilizar las máquinas virtuales. Por acá tengo una máquina virtual. Ubuntu. Voy a abrir una terminal y voy a verificar que tengamos conectividad en IPv 6. Perfecto, acá tenemos una dirección IP en IPv 6. Y voy a inicializar un servicio de FTP. Perfecto, voy a inicializar mi máquina Windows 7, que sería la máquina cliente.
versión 6 funcionando. Y vamos a tener una tercera máquina que sería este Kali Linux. Kali es una distribución de Linux que viene dispuesta para realizar auditorías de seguridad. Entonces, desde Kali voy a abrir una terminal. Voy a utilizar la suite de herramientas de Hacker Choice, de HC ipv 6, dentro de las cuales hay un script que se llama alive saves, que me permite identificar direcciones ipv 6 activas en determinada red. Por ejemplo, la red la cual está conectada a VTH0, que sería la interfaz. Y bueno, miren cómo de forma sencilla encontró 3 direcciones activas en ipv 6. Sí, en este caso pues serían el Windows, el Kali y seguramente el gateway del VMware. Entonces, en este caso, este sería mi Linux y no sé, alguno de ellos dos debería ser mi Windows. B8BB E2. Sí, este sería el Windows y este sería el servidor. Listo, ya identificamos. Vamos a habilitar el forwarding de paquetes en esta máquina. Head ipv6 conf all forwarding. Proxysnet ipv6, Proxysnet ipv6, acá me quedo mal. ipv6 conf all forwarding. Perfecto, habilitamos el forwarding. Y bueno, voy a prender Wireshark. Wireshark, que es un sniffer, analizador de paquetes a bajo nivel, bastante común y bastante utilizado por administradores de red o por analistas de seguridad. Perfecto, voy a seleccionar la interfaz, que para mi caso sería la de TH0. Y nada, voy a utilizar otra herramienta que se llama Parasite 6. Y me permite hacer ataques de hombre en el medio en ipv 6. Parasite 6 menos L y la interfaz ETH0. Perfecto, ahí ya empezamos a generar tráfico en ipv 6 para interceptar o para realizar el ataque de envenenamiento. ¿Listo?
Voy a venir al Windows y lo que voy a hacer es que me voy a conectar a ese servicio de FTP en IPv 6. En IPv 4 ni siquiera tengo conectividad con ese servidor. FE no me deja copiar. FE80. BF 2881. Veintiocho ochenta y uno 55.2E. Acá me faltan unos 2 puntos. 55.2E. DE4D. DE4D. Perfecto. Vamos a ponerlo entre corchetes como es recomendable. Y ahí nos está solicitando autenticación. Vamos a poner el usuario prueba. Y la contraseña igual. Le damos OK. Y acá ya estamos dentro del FTP. Si venimos al Kali y bueno, filtramos por FTP, podemos ver el tráfico. ¿Sí? De hecho, podríamos inspeccionar a nivel de cada uno de los niveles de la suite TCP/IP. Una forma fácil de analizar esto es haciendo un follow TCP stream y se puede observar toda la información que capturó entre el cliente y el servidor. Sí, de hecho podemos ver cómo se logueó utilizando el password y el usuario prueba. Es decir, estamos en el medio de la comunicación y estamos teniendo acceso a información confidencial en IPv 6. Bien, el RFC 8090 nos presenta unas recomendaciones para la implementación de políticas de filtrado de ICMP. Entonces es bueno tenerlo en cuenta a la hora de implementar políticas de firewalls a nivel de IPv 6. Y bueno, ya para terminar, algunas conclusiones. Como les decía, existen muchos mitos en relación a IPv 6 que con estas charlas que hemos tenido, la idea es lograr desmitificarlos. Por ejemplo, si se agotaron las direcciones IP, ¿cómo es que Internet sigue funcionando? Bueno, hablamos de mecanismos de transición, hablamos de elementos como IPs privadas y el uso de NAT que permiten esto. El despliegue de IPv 6 ha fracasado. Se puede decir que sí,
se esperaba que fuera que en la actualidad hubiera muchísimo más tráfico en IPv 6, que IPv 6 creciera a la par del crecimiento de Internet, y eso no pasó. Sí, no pasó por múltiples motivos, por falta de apoyo de entidades gubernamentales, por eh, eh, falta de capacidad operativa de los diferentes ISPs, por falta de conocimiento de mano de obra de ingenieros calificados, ha fracasado. Sin embargo, debido a los nuevos requerimientos tecnológicos, es muy probable o lo que se nota es que el crecimiento de IPv 6 en estos momentos sí está tomando mayor relevancia. IPv 6 devolverá la conexión extremo a extremo. En principio sí, es lo que se busca, es lo que es una de las características propias de IPv 6, pero en realidad no quiere decir que la conectividad de extremo a extremo sea lo deseable. Desde el punto de vista de seguridad, es posible o es recomendable que esto se restrinja con el uso de políticas de filtrado. IPv 6 es más seguro que IPv 4. Si bien desde su origen se pensó en temas de seguridad con la implementación de IPsec de forma nativa, lastimosamente el despliegue de IPv 6 no obedece a el uso de IPsec. De hecho, se realizó en el 2011 una actualización de los RFC donde se decía que el uso, o se dejaba claro que el uso de IPsec, si bien era recomendable, no era obligatorio. Y por lo tanto, en la actualidad no se está utilizando. Por lo tanto, IPv 6 no es más seguro que IPv 4. La gran mayoría de problemas actuales de IPv 4 van a continuar, van a seguir. IPv 6 es simplemente la evolución de IPv 4, pero sigue siendo IP y sigue teniendo las mismas características, sigue teniendo las mismas funcionalidades, los mismos objetivos y los mismos problemas de seguridad. De hecho, hay nuevos problemas de seguridad en IPv 6. Y bueno, una última apreciación, parece que IPv 6 ahora sí va a despegar. Eso es lo que parece. El tiempo lo dirá. Y bueno, cuando nos podemos preguntar si no utilizo IPv 6 aún, ¿debería deshabilitarlo? Es una posibilidad, de hecho algunas personas lo recomiendan. Pero pues yo creería que es hacer lo del sí, tenemos las dos posibilidades, o escondernos o alistarnos para atender este nuevo protocolo. ¿Sí? Entonces, bueno, es a discreción de cada uno, pero personalmente considero que es mejor empezar a trabajar cuanto antes posible en IPv 6, empezar a entender cómo funciona, empezar a apropiarnos del uso de IPv 6 y no hacer lo del avestruz, que en situaciones que desconoce se oculta, ¿sí? Aunque eso es más también un mito. Pero bueno, la recomendación es ponerle cuidado a IPv 6 y empezar con esa transición. Y bueno, dejamos hasta ahí. Cualquier duda, ahí están los datos de contacto y nos vemos en una próxima clase.